And then we're also talking about Ezekiel 1, where so we're talking about the loins, the reproductive parts, and how that glory of the rainbow was filling up above all of them, and then from the loins down, and then like covering the whole being of Jesus Christ. And so we were saying how we can obtain that glory in prayer. Amén. Estamos repasando de lo que estábamos platicando ahorita, ¿verdad? De acerca de esa gloria de tipo arcoíris y cómo nosotros podemos obtener esa gloria a través de la oración. And do you guys remember, like I showed you, I showed you that you need water and you need the sun. Amén. La semana pasada también compartimos el cómo necesitábamos agua y necesitábamos el sol para poder obtener esa gloria. And the cross represents us. Acuérdense que la cruz representa a nosotros. And these are eyes. Y ahí tenemos unos ojos. And we said when we come into prayer, cuando venimos a la oración, we start giving thanks. Venimos con acción de gracias. We read First Thessalonians. Leímos en Primera de Tesalonicenses 5:18. And that's what it says, give thanks in everything. Y ahí es donde la palabra de Dios nos dice que demos gracias a Dios en todo. And it says because this is the will of God. ¿Por qué? Porque ese es la voluntad de Dios para con nosotros. Amen. So for us to give thanks, and then read it. This short verse says, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So then if we start, let's say that we are it's easy when we feel joyful, when we feel good, but whenever we feel bad, whenever there's something going on in our life, let's think, for example, somebody did something bad to me, and it hurt my feelings, it hurt me really deep because this person I really loved and I admired, and this person hurt me, and so why don't I start having this pain, and instead of talking bad about this person, instead of praying, oh, you know what, put judgment against this person of God, you start to say, thank you, Lord, for this person. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, pero cuando alguien viene y te hace daño, cuando alguien viene y te lastima, es difícil dar gracias. Pero eso es lo que el Señor nos ha demandado. Entonces, cuando alguien nos hiere, podemos venir al cuarto de la oración y dar gracias a Dios y bendecir a esa persona. No maldecir ni dar juicio contra esa persona que nos hizo daño, sino que Dios nos pide que oremos, que bendicimos a esa persona y que demos gracias a Dios por eso. And so we start crying because these tears become tears of gratitude. Entonces empezamos a llorar cuando estamos en ese tiempo de oración, porque estas lágrimas son lágrimas de gratitud. And so we make around ourselves. Entonces hacemos alrededor de nosotros rivers of these tears of water. Entonces hacemos ríos de agua alrededor de nosotros. And then the Holy Ghost comes. Entonces el Espíritu Santo viene and opens their mouth with the fire of the tongue, and then it shines through the tears, it shines to the water, making a rainbow. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, viene a nosotros en forma de fuego a nuestra boca y empezamos a hablar en lenguas, y es cuando el Señor empieza a poner su gloria alrededor de nosotros
y el fuego I'm gonna show you, I showed you guys the images of how the rainbow looks. Vamos a mostrar imágenes acerca de cómo se mira un arco iris. And so this is the sun, and then you can see how the rays of the sun is shining through the rainbow. Esto es el sol y podemos ver cómo los rayos del sol traslucen en forma del arco iris. And so we see the clouds that are still, Que no se ve. okay, and so the clouds still having waters, on them. That's why whenever the sun comes after the rain, you can see the rainbow making around it. Amén. Entonces vemos como las nubes también cargan agua y como estas nubes con el fuego hacen el arco iris alrededor en el agua. Amen. So if this is the natural, that's how the spiritual works. Si esto es en lo natural, así es como trabaja en lo espiritual. Because this glory is of God. Porque esta gloria es de Dios And the gratitude is of Him. y la gratitud es de Dios. We were also showing the colors. También enseñábamos los colores del arco iris And the red represents the blood of God. y el color rojo representa Plus, la sangre, this is the Kabul glory, orange. el anaranjado representa la gloria Kabod, el fuego, And this is the yellow, this is the light of the word. el amarillo representa la luz de la palabra And this is the green of His life. y el verde representa verde de vida. This is the blue of the power of forgiveness. El azul representa el poder en el perdón y el olvido. The purple, His gratitude. Y el morado representa el agradecimiento. So if we learn gratitude, it comes from Him. Si aprendemos que la gratitud viene de Él, So that's when we are able, hallelujah, to have these tears, create these tears out of His gratitude, and then the Holy Ghost that is His makes us glory around us. entonces nosotros cuando tenemos estas lágrimas de gratitud y viene su Espíritu Santo en nosotros y nos llena de su fuego, podemos hacer este arco iris. Glory be to God. La gloria sea para Dios. So we were saying yesterday that there's spirits Y ya estábamos hablando ayer que hay espíritus that are in rainbow form que están en manera de arco iris because they stole some of the rainbow, porque robaron ese arco iris, some of them, algo de esos de ese arco iris to come and attack. para venir y atacar. So before we start praying Entonces, antes de venir a orar and coming and interceding y venir a interceder and travailing, y orar en dolores de parto, clamor, start crying, antes de estar llorando, there's this rainbow spirit vienen estos espíritus en forma de arco iris. attacking. Vienen estos espíritus en forma de arco iris a venir a atacar In our mind, a nuestra mente, in our thoughts, en nuestros pensamientos, thinking, making you think haciéndote pensar that when you're praying, que lo que estás orando it's not going to work, no va a servir, that you're praying in vain, que estás orando en vano, that you're just saying words, que solamente estás diciendo palabras and it's just making you stay quiet. y te está atacando para hacerte quedar quieto, So you won't shout, para que no grites, so you won't praise, para que no des honra, so you won't give thanks, para que no des gracias,
So you just start thinking entonces tú empiezas a pensar the same thoughts los mismos pensamientos, that your prayer que tu oración is in vain, es en vano, that you're praying for nothing. que estás orando por nada. Glory be to God. La gloria sea a Dios. But the Lord says Pero Dios dice that do not look at the things below, que no mires en las cosas abajo, if not raise your eyes sino que levantes tus ojos up to the mountains, arriba a las montañas, to where God is. a donde está Dios, Let's go to Ephesians y te enfoques en lo espiritual. Vamos para Efesios, chapter 1, capítulo 1. verse 18. Vamos para Efesios, capítulo 1. I believe through verse 22. Vamos para Efesios, capítulo 1. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. Capítulo 1, 18. Vamos a leer Efesios, capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Okay. ¿Qué tal si se ve esto? Glory be to God. Okay. So it says, verse 18, the eyes of your understanding being enlightened. So we have said for the Lord to open the eyes of our understanding. Porque hemos dicho que Dios abra nuestros ojos de entendimiento. And so if we are open to the things above, entonces si nosotros estamos dispuestos a las cosas sobrenaturales, we were also talking about God's headship. Do you guys remember? También estuvimos hablando de el gobierno de Dios. So we were talking that He's the head of the church. Hemos repasado que Él es la cabeza de la iglesia. And so this is the throne of God, the Father. Entonces este es el trono de Dios. And so then this is Jesus Christ. Entonces aquí tenemos una cruz que representa a Cristo. Both of them have rainbows. Y los dos tienen arcoíris o glorias de arcoíris alrededor. Glory be to God. Gloria sea a Dios. And so then I'm going to put a cross here, Voy a poner una cruz también, which is the stature of the enemy. que representa una estatua del enemigo, estatura del enemigo. Glory be to God, because it says right there on verse 21. It says, or let's read from verse 20. It says, which he wrought in Christ when he raised from the dead and set him on at his own right hand in the heavenly places. This is the heavenly places, far above. Says far above all principality and power. So far above is where he is. And this is the principality and power and might and dominion in every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. Okay? So Entonces ahí en el 20, ¿verdad? Donde dice, la cual operó en Cristo, el poder, ¿verdad? Estamos hablando del poder y la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Entonces Cristo está al lado del Padre en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y abajo estamos mostrando en la cruz, ¿verdad? Que es una estatura del enemigo. Pero Dios, Cristo, puso a Cristo arriba de todo lo principado y autoridad. Okay, so in the bottom is principality, then there's power, then there's dominion, and then every name. En la parte de abajo hay principados, hay dominios, hay poder en todo otro nombre. And above all name. So he's above all things. Entonces, Cristo está arriba de todos estos principados, dominiones. And so this is where we are Entonces, donde nosotros estamos down here. es a mero abajo. And this is our heart. Y estos nuestros corazones. Ya estamos hablando de diferentes niveles. Okay. So I'm going to teach you how to look above. Entonces les voy a tratar de mostrar y enseñar cómo mirar más arriba de los dominios y principales. So what do we have in our heart Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestros corazones? when we come to Jesus? What is it that when we say? Cuando venimos a Cristo, ¿qué es lo que tenemos en nuestros corazones? But what I'm saying is we have Jesus inside of our heart. So if Jesus, hallelujah, Entonces, si tenemos a Cristo adentro de nosotros, we have the rainbow. adentro de nuestros corazones, nosotros tenemos el arco iris, la gloria arco iris en nosotros, Which is the full glory. que es la gloria cabot. And so if we raise our eyes up above, Entonces, si levantamos nuestros ojos más allá, we have Jesus the Son, tenemos al Hijo and we have the Father. y tenemos al Padre. Glory be to God. La gloria sea para Dios. So this is power. So, aquí en medio hay poder, perdón, para con el Hijo hay poder And this is also power. y para con el Padre también hay poder. What type of power is it? ¿Y qué tipo de poder son? It's unbegotten power. No sé, but Es un poder no engendrado. this is out of the Father Este es un poder que viene del Padre, because he wasn't made. porque Él no fue hecho. He was always there. Él siempre ha estado ahí And this is his power. y este es su poder. So the only thing is that sometimes Lo único es que a veces we put our hearts here. que nosotros desafortunadamente ponemos nuestro corazón en el poder equivocado. We put our hearts of thinking Ponemos nuestro corazón pensando with this rainbow glory, con este arcoíris de gloria. and then what does the devil comes and tells us, or the enemy? You're powerful. Entonces, ¿qué es lo que viene el enemigo y nos pone en los pensamientos? Que tú eres fuerte, The power comes from you. que el poder viene de ti. So what is it that you start doing? Entonces, cuando te vienen esos pensamientos, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer? We start believing. We start believing Empezamos a creer the lies, las mentiras de Leviatán. and so we start stealing Entonces empezamos a robar that same rainbow el del mismo arco iris that God gave us, que Dios nos dio. and so God has to take it off Entonces Dios tiene que quitarlo de nosotros to put us in our place para ponernos en nuestro lugar where we can remember donde podemos recordar that all the power que todo el poder, and all the glory que toda la gloria is His. es de Él. Amen. Amén. So glory be to God. Why is it important? Because we have to remember we know nothing. ¿Por qué eso es importante? Que tenemos que recordar esto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que recordar que nosotros no sabemos nada, We are nothing no somos nada apart from Him. lejos de Él.
So if in Him is where we get everything. En Él y a través de Él es que podemos obtener todo. But out of Him, Pero fuera de Él we are nothing. somos nada, We don't know nothing. sabemos nada. And so if we remember Entonces si nos acordamos every time siempre that we come into His place, que venimos a su lugar, that we are nothing que somos nada before Him, antes de Él, then we can know entonces podemos saber that whenever we receive que cuando recibamos His grace and His power, de su poder, de su gracia, that it's coming from Him, que viene del Señor and that glory goes to Him. y que la gloria va a Él. If somebody comes and praises you, Que si alguien viene y te da alabanza a ti, you say, glory be to God, tú digas, gloria sea Dios, because this is not coming from me. porque esto no viene de nosotros. Es importante reconocer que esto no viene de nosotros, sino darle la gloria y la honra al Señor. Amén, gloria a Dios. Because the devil will come and tell you Porque el enemigo va a venir y te va a poner pensamientos that it's coming from you. que viene de ti, que el poder, que la fuerza viene de ti. If person tells you prayer doesn't work, and after you overcome, you get the glory, and then whenever you get the glory, then the devil comes and tells you, hey, this is going on, you're powerful, but then you sit Aleluya. and nothing apart from Him, this is coming out of God. Amén. Entonces, cuando tú vienes y tú puedes, tú vienes y recibes ese poder, esas fuerzas, y el enemigo es cuando viene y te vuelve a atacar a los pensamientos, haciéndote pensar que es por tus fuerzas, que tú lo lograste, que tú venciste por tus fuerzas. Ahí es donde tienes que despojarte de esos pensamientos y declarar con tu boca que el poder, las fuerzas vienen del Señor. And put on His head. Aleluya. El gobierno de Dios en tu cabeza Amen. And take away your headship. y quitarte tu gobierno de Leviatán para ponerte el gobierno de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Glory be to God. So now we're going to go to Ephesians Entonces ahora vamos a ir otra vez a Efesios, chapter 6. al capítulo 6, And we were talking about the armor of God, y aquí hablamos acerca de la armadura de Dios, where we say also donde también decimos in verse 12, en el capítulo 12, where we wrestle not against flesh and blood, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. in the high places, right? Aleluya. Celestiales. Aleluya. Then, Entonces, what is the first armor that you're supposed to put on? ¿cuál es la primera armadura que nos tenemos que poner? Sin alguien lo conteste. ¿Cuál es la primera armadura que nos tenemos que poner? El yelmo de la salvación, ¿no? No. Let's read it. Vamos a leerlo. Amén. Efesios 6, 12, acabo de leer. Y vamos a leer el 13 y el 14 ahí de Efesios 6. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. So what is the first armor? Entonces, ¿cuál es la primera armadura? La palabra de Dios. Ceñir nuestros lomos con la palabra. Amén. So Amen. we are to gird our loins, right? And we were saying that this is very important. On Ezekiel 1, let's go to Ezekiel 1. Estamos hablando de que esto es muy importante. Vamos a leer en Ezequiel 1. Let's go back to it. Vamos a regresar a Ezequiel 1.
Gloria a Dios. Ezequiel 1. Amén. And Capítulo. this is when Ezekiel saw the glory of God. Y esto, aquí vamos a leer donde Ezequiel vio la gloria de Dios. Let's start from verse 22 to 28. Vamos a empezar desde el capítulo 22 hasta el 28. Vamos a leer y dice, And we're going to start from 24. Let's get started from 24. es más, vamos a empezar desde el 24. Ezequiel. Y oí el sonido de sus alas cuando alababan como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aleluya. Ayer vimos esta palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Yesterday we went over this and I showed you that for glory, right there where it says on verse 28, it says, this was the appearance of likeness of the glory. So the word glory is kavod glory, which is the fire we've shown you in the picture how it looks of God. So El día de ayer estuvimos hablando acerca de esta gloria donde dice ahí en el 28 que esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová and this glory is kavod. y que es la gloria Kabod. So this glory starts from the loins. Entonces esta gloria empieza desde los lomos. And remember, the loins is not just the weight, it's also the reproductive part. Acuérdate que los lomos no es solamente la cadera o la cintura, sino es la parte reproductiva. From the loins up, De los lomos para arriba, this glory esta gloria resplandecía, of rainbow, resplandecía en arcoíris. and then from the loins Y de los lomos para abajo to the bottom. también resplandecía. So we see, Entonces miramos if we put on the belt, que si nos ponemos el cinto, it's gonna be this rainbow glory. va a haber esta gloria. I'm gonna write Y vamos a borrar este dibujo para poder mostrarles otro dibujo. glory be to God. La gloria sea a Dios. So I'm gonna put on a cross representing us, or wherein us represent Jesus Christ, who they were seeing. Aquí voy a dibujar una cruz que representa a Cristo Jesús. And so the loins of rainbow, Entonces los lomos of the rainbow glory, de la gloria del arco iris was shining through from the loins up resplandecía de los lomos para arriba and then the loins down, y de los lomos para abajo, making the whole rainbow haciendo todo un arco iris round about en una forma de or círculo, surrounding Jesus Christ, so he's holding todo alrededor de su ser. haciendo el arco iris todo alrededor de su ser. So if we put on the loins Entonces, si nos ponemos el cinto of his truth, de su verdad, who is the truth? ¿quién es la verdad? Jesucristo. Cristo. Right? Jesus Christ, he said, I am the truth, the life.
and the way. Él dice, yo soy la luz, la verdad y la vida. So he is the truth. So on his loin, the belt of his loins of his truth. Él es la verdad, entonces hay que ponernos la verdad en nuestros lomos Glory be to God. And gird them. y fajarnos con esa verdad, ceñirnos con So esa that we verdad, can go into war. para que podamos ir a la guerra. And then the next armor, Entonces la siguiente armadura, what is it? vamos a leerla, que está otra vez, vamos para Efesios 6, si no me equivoco. Voy a compartir la pantalla porque voy a entrar en otro capítulo. En el 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y hablamos que la verdad es Cristo. Y vestidos con la coraza de justicia. So what is the next armor? Entonces, ¿cuál es la siguiente armadura? After putting on the belt? Después de La nosotros coraza. ponernos La coraza de justicia. amén. Amen. So now we're going to go to Exodus Entonces ahora vamos para Éxodo, chapter 28, el capítulo 28, because we were also learning about the garments of the high priest. porque también hemos estado aprendiendo acerca de las vestiduras de los sacerdotes. That what did they have in their chest? ¿Y qué era lo que tenían los sacerdotes en su pecho? Do you guys remember? ¿Se acuerda alguien? Como un de piedras, un Amén. Era el Una- pectoral. espectoral, ajá. Con las 12 piedras, 12 colores, el nombre de las 12 tribus. Que representa las 12 tribus. Amén. Colores de las tribus. I'm going to show a picture of the high priest. Voy a enseñar una foto de el sumo sacerdote And we see that the high priest has his garment. y vemos que el sumo sacerdote tenía estas vestiduras Of the armor of God. de la armadura de Dios, Is in the belt que es en el cinto and in the breastplate. And do you guys remember what they had inside this breastplate? y ustedes se acuerdan qué era lo que había dentro de este pectoral. Adentro eran las piedras del testimonio, ¿no? El Urim y el, ¿cómo se llama? El Urim y el Urim and the Thummim. Okay, so I'm showing you the breastplate and I'm showing you the belt. And these are both armors of God. The priests have to fight against the forces of evil. The priests have to fight against forces of evil. Los sacerdotes tenían que pelear contra fuerzas de maldad. I'm asking, ¿O es una pregunta? Sí, did they have to fight? sí tenían que pelear porque ellos iban adentro del tabernáculo a pedir perdón por los pecados del pueblo. Amen. So, si ellos no estaban listos, ellos también podían morir por sus pecados de ellos. Tenían que estar Amén. Ellos no podían ir a pedir perdón por el pueblo, sino pedir perdón por ellos mismos primeros. Entonces ellos tenían que estar primero bien firmes para poder ellos ir delante del Señor a pedir perdón por el pueblo. So I was showing you that this is four square. Y yo les está, aquí este es un cuadro en forma de 4, ¿verdad? Un cuadro. Amen. So what is the four square with what we showed you? ¿Y qué es lo que representa el cuadro que les hemos enseñado? las 4 nombres gubernamentales del nombre de Padre. Las 4 letras, yo soy el que soy. Amen. Yuhel Bumper. So there was a breastplate that showed the
stones on the outside. Había un pectoral que mostraba las piedras por afuera. So I'm gonna show you, like, this is the breastplate, Es- and that shows on the outside. amén. And so there was another breastplate in the inside. Y en la parte de adentro había otra breastplate, otro pectoral Otro cuadro de pectoral por dentro, que estaba por dentro cubriendo al sacerdote. Estaba uno por dentro y estaba uno por fuera. Y el de por fuera tenía las 12 piedras, that had the 12 stones of the 12 tribes, but also of the 12 names of, Amen. Of God, of the 12 governmental names. El pectoral tenía las 12 piedras que eran de diferentes colores, pero también representa los 12 nombres Government. del gobierno, los nombres gubernamentales. Amen. So in the middle Y en medio of the breastplate del pectoral were the stones, habían otras 2 piedras and it's called curious things. I can't remember what it's called, but they're called curious. And if there were stones called the Urim and the Thummim, y esas piedras era el Urim y el Tumim, and one was represented y uno representaba the Father, el Padre and one represented the Son. y uno representaba al Hijo, One represented the Word, uno representaba la palabra and one represented the Spirit. y uno representaba el Espíritu. And when God's voice was heard, Y cuando la palabra de Dios fue escuchada, because there was written word, porque había palabra escrita which was the Torah, que fuera la Torá, la Torah, era la Torá, and the verbal voice, y la voz verbal which came out of him. que vino hacia él. So if they would hear the voice Si ellos escuchaban la voz, of God, la voz de Jehová, the stones las piedras start making contact and sparking and giving this light. entonces las piedras empezaban a topar uno con la otra y empezaban a chocar y a dar luz resplandeciente, Making testimony, giving testimony dando testimonio that it was God. que era Dios, Because there's sometimes porque había veces that they would hear voices, que escuchaban voces, but the stones wouldn't start. pero las piedras no brincaban, They would move, no se movían. giving them a testimony. Entonces, cuando las piedras se movían, daban testimonio, When they would not move, pero cuando no se movían, they would give testimony daban testimonio that it was not God. que no era la voz de Dios. So they would have to Entonces, los sacerdotes tenían not only listen, no solamente escuchar, but pay attention pero poner atención to the stone, a las piedras del pectoral, giving testimony dando testimonio of what was said. de lo que fue dicho. And so then God will start turning on this light Entonces, Dios prendía estas luces when he was saying a word cuando Él daba la palabra and lighting up y daba luz one of the stones. a una de estas piedras, Because sometimes the priest porque a veces estos sacerdotes would come and ask them, who is it that you want to send to fight? entonces a veces venían los sacerdotes y preguntaban, ¿a quién quieres mandar a pelear? So whichever one of these stones, Entonces cualquiera de estas piedras que se prendía, they would send that tribe. mandaban de esa tribu, santo. And they would ask who, Entonces preguntaban, ¿quién? when, ¿Cuándo? who, when, what, all these questions, who, when, what, where, everything. Entonces venían y preguntaban a Jehová, ¿quién, cómo, cuándo?
todas las preguntas preguntaban a Jehová. Where? Bien, como cuando y dónde. Amén. All these questions Todas estas preguntas that we are supposed to ask que tenemos que preguntar when we come into prayer. cuando venimos a la oración. Because it's easy for us to just say, hey, I'm gonna go to the store, hey, I'm gonna go and donate this to charity, and I'm gonna go, but what, have you asked God where He wants you to send all these donations? Have you asked God who? Pero a veces nosotros venimos y queremos hacer todo tipo de cosas, queremos planear y hacer, dar, pero no venimos y preguntamos a Dios las preguntas de dónde es que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que dar, qué es lo que tenemos que hacer. Solamente a veces venimos y solo hacemos conforme nuestro propio deseo. There's a conference that we're planning at the church Hay una conferencia que estamos planeando como iglesia for women. para una conferencia de mujeres. It's coming up. Va a venir pronto, se acerca. And we put it into prayer Y la pusimos en oración for God to show us para que Dios nos mostrara when, cuándo, where, dónde, who, quién. and He answered Y Él contestó one by one. una por una. First He answered who Primero contestó quién. was supposed to come and give us this teaching. No, primero contestó y nos dijo quién iba a venir a darnos esta enseñanza. Then He answered where, Entonces también después contestó dónde se iba a dar la enseñanza. and now He's answering when. Y ahora está contestando en cuándo es que se va a dar la enseñanza. So when we put these things into prayer, Cuando ponemos estas cosas, nuestros planes en oración, and we allow God to show us within His purpose and will, y cuando le damos la oportunidad a Dios que nos enseñe con su santa y bendita voluntad y propósito, then we allow for Him entonces le damos a Él la oportunidad to flow as He wants que Él se mueva como Él quiera, to do what He wants to que do. haga lo que Él quiera hacer. Glory be to God. La gloria sea a Dios. But then let's say if we are planning this conference Pero vamos a decir que nosotros estemos planeando esta conferencia and we put our date y nosotros ponemos nuestra fecha and we put who we want, y queremos poner a quien nosotros queramos poner que dé la palabra. and who and put and do and say you're gonna talk about this, Y vamos a decir, oh, tienes que hablar de esto. then we're setting up Entonces nosotros estamos poniendo nuestra voluntad according to our will, de acuerdo contra nuestra voluntad y como nosotros queremos. and He will allow it. Y Dios lo permite, But that's not His purpose. pero ese no es su plan y propósito. We need to learn this Necesitamos aprender esto so that when we can cover our hearts, para que podamos guardar nuestro corazón. what type of hearts do we have? ¿Qué tipo de corazón tenemos? We have two types of hearts. Tenemos dos tipos de corazón. One is our lover heart, Un corazón, el primero es un corazón de amor, which is when Jesus comes que es cuando Cristo viene, and puts love, pone amor. and then one is our worker heart. Y tenemos un corazón también trabajador. So if we put this lover heart and our worker heart into Entonces, things, si ponemos nuestro corazón amador y nuestro corazón trabajador a las cosas that are here, que son de este mundo, then we're not going to progress. entonces no vamos a progresar. But if we put our lover heart in our worker heart, Pero si ponemos nuestro corazón, unimos nuestro corazón amador con el corazón trabajador, then we can progress into things that are above. si lo ponemos en las cosas, en las manos de Dios, podemos progresar en las cosas más allá. So the lover heart is the Son of God, and the worker heart is the Father God. Y el corazón amador representa al Hijo y el corazón trabajador representa al Padre. Glory be to God. Gloria sea a Dios. And so we were talking Entonces estábamos hablando
that these two work together, que estos dos trabajan juntos, because the Father and the Son are always working together. porque el Padre y el Hijo siempre están trabajando juntos, And one is fire, y uno es fuego and one is ice, y el otro es cielo, and they do not y ellos no harm each other. se dañan uno al otro. The fire doesn't melt the ice, and the ice doesn't turn off the fire. El hielo no apaga el fuego y el fuego tampoco hace descongelar al hielo. They work together, Trabajan juntos uno al otro and it shows us y nos enseña a nosotros how to work with each other. cómo trabajar con uno al otro, Because some people are not the same way as we are. porque hay gente que no es igual que nosotros, There's some people that think different than we do, hay personas que piensan diferente a nosotros, but we are not supposed to hurt each other. pero no tenemos que lastimarnos uno al otro, We're supposed to work together. tenemos que trabajar juntos. One works in one area Uno trabaja en una área and one works in another, y el otro trabaja en otra área, but working together Pero- for some purpose. todos trabajando juntos para el mismo propósito. Whose purpose? ¿Qué propósito? Whose purpose is God's purpose. El propósito de Dios. So these two are very important to put the loins, Entonces es muy importante que pongamos estos dos en nuestros lomos, first with the loins, covering our loins primero cubriendo nuestros lomos with the kavod glory, con la gloria de la verdad, I mean, with the truth, so that way whenever Satan comes and attacks, así que cuando viene Satanás a atacarnos, we recognize podamos reconocerlo, that it's not coming from us, que no viene de nosotros, it's coming from God. viene de Dios. Glory be to God. So then after we put the loins, then we put the breastplate, where we put the, what is it called? Ceñir nuestros lomos y la coraza de justicia. It's called also breastplate, right? Amén. Okay, so we got, it's also called breastplate because we're supposed to give, ask for testimony. It's very important for us to ask this because we do things according to our will, that will allow it. Porque nosotros somos muy buenos a veces para hacer nuestra propia voluntad. And then say, oh, but God is in this, Y pensar que Dios está con nosotros. and God is not in that. Y Dios no está en esos planes o en esos pensamientos. Can somebody shout and say amen? Amén, aleluya. That does happen to you. You Amén. say, "Oh, God is, Amén, así es. but not so you, I'm not here. This is- Pero ¿a quién de nosotros nos ha pasado que hemos tomado decisiones conforme a nuestra propia voluntad y después nos salen mal las cosas? A todos Amén. nos ha pasado que hemos a veces decidido hacer porque eso es lo que queremos hacer pensando que está bien y después nos equivocamos. Y es cuando nos damos cuenta que tomamos decisiones basadas a nuestra propia voluntad y no puestas en oración, no supimos esperar a la voz del Señor. That's very important. Eso es Because muy bueno, sometimes importante. we hesitate to do our own will and not wait for God's will. Porque a veces somos muy prontos para hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Do you guys remember the story of Balaam? ¿Se recuerdan la historia de Balaam? Balaam? Sí, así es. Did he wait? Sí. Él se esperó, No. Él quiso hacer la voluntad de él. He was asked to wait. No. a él se le ha dicho que se esperara. For there is, it's on number 22. I'm not gonna go into all the story, but it's all- Estaba esperada, los hombres iban y le hablaban para que no se fueran, como diciendo, espérate, a ver qué dice Dios. No te But vayas. this was a prophet that, they knew that whenever he would bless somebody, that God would bless that people. And whenever he would curse them, that they were being cursed. So then, the people of Israel was gonna go to the Moab, land, and they were scared. So then they went up to Balaam and they asked him, hey, can you curse Israel? So that we're gonna offer you all these gifts, and they had many gifts. And they said,
He said, I can offer you this gift, and you know what he said? He said, you know what, I have to ask the Lord, but you can stay here. And they stayed that night. He went to go pray, and then when he went to go pray, God said, do not go with them. And so he didn't go. He said, hey, God will not allow me. But in his heart, he wanted to go. In his heart, he wanted to go because he wanted all the gifts that were offering him. Whenever they went to the king and they told him what happened, he said, you know what? Let me send better gifts. Let's send more stuff. And so they went again, and they gave us better gifts. And he was like, oh, you know what? Let me ask him again. Let me see if he changes his mind. And No están traduciendo. does God change his mind like that? No, Traducción. pues la historia del Para Balán, el número 22. la historia de Balán que está en Números 22, donde el Señor le había preguntado que, le había dicho que esperara, pero vinieron y le trajeron regalos. Entonces él fue otra vez para preguntarle a ver si Dios cambiaba su mente. So then they asked him, hey, can you curse Israel? Entonces vinieron y le preguntaron, ¿puedes maldecir a Israel? And he was like, let me ask God. Let me see if he changes his mind. Entonces él dijo, déjame le pregunto a Dios a ver si él cambia su mente. And to you guys, this is so, maybe to us it's like, that's easy. Why would he have to ask that? So allow for somebody to come and curse Israel, because it says, his word says to bless Israel. Fíjate, para nosotros se nos hace fácil pensar, bueno, pues cómo él iba a preguntarle a Dios que maldiciera a su pueblo, si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que bendecir a su pueblo. But look where our hearts sometimes are in vain things of this world. Pero fíjate, aquí nos damos cuenta cómo los corazones a veces están puestos en las cosas de este mundo, Where we want to have friends que queremos tener amistades of this world de este mundo that offer us good things que nos ofrecen buenas cosas, according to what we see. basados a lo que vemos, But God offers us better things pero Dios nos ofrece cosas mejores y cosas que van a that are durar más, everlasting, que- that are everlasting. que Because son these duraderas. you're either gonna waste them on things that are not gonna have good things, or it's gonna perish. Porque las cosas de este mundo son vanas, no duran, un tarde que temprano van a perecer, pero las cosas de Dios son verdaderas y duran para siempre. So then, what does it say? Let me go ask him. Entonces, ¿qué dice otra vez? Déjame, voy y le pregunto. And so his will was to go with them. Entonces, que su voluntad era él de ir con ellos. And it says on verse 18. I'm gonna read it. Y dice ahí en Números 21:18, lo voy a leer. And Balaam answered and said unto the servants of Balak, which is the king that was asking him, if Balaam will give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the word of the Lord my God, to do less or more. So he's saying, you know, you can offer me all these things, but I have to still obey the voice of God. That's Entonces, what he says on this verse. en Número 22:18 dice, y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. But then, verse 19, that's it. Pero ¿qué dice en el versículo Does 19? he send them away? ¿Él los manda que se vayan? No. No, dice ahí en el 19, os Now, ruego, therefore, I pray you, por tanto, tarry ye Que se also esperaron. for ahora que reposes aquí esta noche,
that I may know what the Lord will say unto you. para ver que yo sepa que me vuelve a decir Jehová, To see if he changes his mind. a ver si cambia su mente. So when we see that his heart Entonces aquí vemos que su corazón is inclined se inclinó to what they were offering. a lo que le estaban ofreciendo. And says verse 20, Y dice en el versículo 20, and God came unto Balaam y vino Dios a Balaam de noche at night and said unto him, y le dijo, look very carefully at this word. If mire claro aquí, ponga atención a la palabra que dice, si vinieron, it says if in English. si vinieran para llamarte estos hombres. So one thing in English it says Aquí dice que la palabra, ¿verdad? Dice que si vinieran, en la versión en inglés dice, if si el hombre viene a llamarte, entonces que te levantes y que fueras con ellos, pero que vas a hacer lo que yo te diga. and what does he say and what does he do in the early morning? Entonces, ¿qué es lo que hace Balaam en la mañana temprano? He gets up and he goes. Se levanta y Se va anda. con ellos. Vámonos, rápido. Let me set up my ¿Qué? donkey because I'm gonna go to the king and I'm gonna receive all these gifts. Así que Balaam se levantó por la mañana y enabardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Did he wait? ¿Esperó? No. And God was gonna kill him. Dios lo iba a matar. ¿Él era un sacerdote? No, He was a prophet. era un profeta. Amén. So God was gonna kill him because he disobeyed. Entonces Dios lo iba a matar porque él desobedió. La palabra de Dios dice que bendito Santo. sea Israel. So how many times have we done this? Because we've Entonces, done this ¿cuántas ourselves. veces lo hemos hecho nosotros? Que oímos según, Don't we also see it in our children? que no lo vemos a veces también en nuestros hijos, They come and ask for us to give them permission for something, que a veces vienen y nos preguntan que les demos permisos para hacer algo and we say, yes, you can do this, just clean your room. y les decimos, sí, puedes hacer eso, simplemente limpia tu cuarto. And then we come and check to see if they clean their room, Y venimos a chequear a ver si limpiaron su cuarto. and they have not cleaned their room, but they're ready to go, Y no han limpiado el cuarto, pero ya están listos para irse, right? ¿verdad? Sí, cierto. And so, but yet we're not children because we are able to go. Who's able to stop us if we? Amén. Nosotros ya no somos niños, nosotros somos adultos. ¿Y a nosotros qué nos detiene? Amen. So only God, Solamente Dios nos detiene. God's mercy that doesn't La kill us now. misericordia de Dios que nos detiene y pues que no nos mata. So it's very important whenever we come and ask, Entonces es muy importante que cuando vinimos a preguntar, we allow for the testimony que demos tiempo para el testimonio of God's word. de la palabra y del trabajo de Dios. So God's testimony is the word and the Holy Spirit. So, el testimonio de Dios es la palabra y el Espíritu Santo. So sometimes we hear voices, A veces escuchamos voces, we have to go to the word. entonces tenemos que ir a la palabra. If it's in God's word, Y si está en la palabra, it will not contradict itself. no va a contradecirse. But if it's not in God's word, Pero entonces si no está en la palabra, then we have to reject that. entonces tenemos que rechazarlo. And then, but it comes with prayer also. Pero también viene con la oración. Prayer to ask. La oración para preguntar. What, when, where, who. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde? All these questions. Todas estas preguntas. I'm going to leave them to here. Glory be to God. But Aquí ya vamos a terminar. Vamos a darle la gloria a Dios. on Thursday, I'm going to ask you guys, because you guys need to remember all these things. Gloria a Dios. And it's okay. El jueves vamos a volver a repasar esta palabra. A Bible. Tenemos que recordar de tener nuestra Biblia y tener un cuaderno para apuntar notas para poder. It's good to write them like in your Bibles.
Es bueno subrayar nuestras Biblias. Like highlight some things that we want to know, and then if you want, like let's say this is the armor of God, and I write down the armor of God. And it's good for you to have notes in your Bible, because whenever you Y go es back bueno tener notas en nuestra Biblia porque podemos regresar and go like, oh, this was in chapter this of the other, and then you go in and search, because this not only you gain knowledge from reading this, not through your phone, it's through this, because why? Because every time you do this, and then you can flip the page, and then you lick your fingers, you're licking the honey of the word. Amén, aleluya. So it's very important for you Es to have muy an actual importante Bible. que tenga su Biblia en forma de libro para que usted escudriñe la palabra, para que usted apunte, subraye y pueda saborearse la dulzura de su palabra. Amen. So it's very important. Amén, gloria a But Dios. Lord, today we got across a little bit of this. Hopefully Thursday we can come and learn a lot more, because there's a lot of richness on this, and these little things that I showed you today. Amén. Ojalá que ya el jueves podamos continuar con este estudio porque hay muchas riquezas en esta palabra. I wanted to go and say about the worm. And hopefully on Thursday we can go there. Quiero repasar acerca del gusano y ojalá que el jueves podamos hablar acerca del gusano. Amén, gloria a Dios. Okay. Amén, aleluya.